Algunas encuestas muestran que la implementación de IA incrementa la carga y el estrés en un 77%. Se plantea que 61% de los trabajadores sienten que puede generar burnout. Exacto. Y ahí se da el contraste. Por ejemplo, la narrativa común es que la IA aligerará la carga de trabajo, pero en la práctica, según la investigación, puede terminar generando trabajos más complejos y una sensación de presión constante. Ujú. Sí, y ese es uno de esos puntos en los que me cuestiono. ¿Realmente estamos aprovechando las capacidades de la IA o estamos en realidad disfrazando una sobrecarga de tareas? Bueno, es interesante porque se explica que la clave está en actualizar la propuesta de valor para el empleado o EVP de modo que se reconozcan y contrarresten esos impactos silenciosos de la IA, es decir, la pérdida de autonomía o la reducción de interacciones humanas significativas. Ujú. Estoy de acuerdo, pero ¿no crees que existe un riesgo de que al ajustar la EVP se minimicen las verdaderas dificultades de reconfigurar las labores diarias? Sí, es un riesgo real. Por un lado, se busca compartir los beneficios que la IA genera, como se observa en el caso de Waste Management, donde se premia a los conductores por seguir rutas óptimas. Por otro, se debe tener cuidado de no trivializar la pérdida de oportunidades de aprendizaje como la que se observa en roles de entrada cuando se automatizan tareas Ya, rutinarias. es cierto, y lo curioso es que se espera que la IA evolucione desde una función meramente automatizadora a un rol que colabore y de verdad mejore la experiencia laboral, integrándose casi como un compañero de trabajo. Exacto. Y aquí hay otro punto fascinante, la noción de convergencia humano-máquina. La idea de Digital Dog, por ejemplo, es una metáfora real de cómo el conocimiento humano puede ser digitalizado, preservándose y replicándose para servir a otros empleados. Ujú. Sí, Digital Dog es ya un ejemplo emblemático, pero ¿no crees que esa integración podría desdibujar las fronteras entre lo que es tarea de un humano y lo de una máquina? Eso nos lleva a interrogarnos sobre la autenticidad y la pérdida de identidad en el trabajo. Exacto, y ahí es donde entra el llamado a reconfigurar el EVP para incluir este nuevo paradigma en el que el ser humano y la IA son colaboradores indisolubles. Se habla de la necesidad de ajustar la forma en que medimos el rendimiento, evaluando no solo el uso de la tecnología, sino los resultados conjuntos y el Ya bienestar del trabajador. es interesante cómo se plantea que únicamente el 52% de los líderes considera crítico desbloquear este potencial integrador, cuando las cifras muestran que más del 70% de los colaboradores se sentirían más atraídos por un entorno de trabajo que efectivamente esté preparado para este cambio. Exactamente, y esa desconexión entre lo que los líderes perciben y lo que viven los trabajadores es crucial. Las organizaciones deben analizar cuidadosamente estos datos a través de herramientas como encuestas y análisis de sentimientos para ajustar sus estrategias y mejorar la comunicación interna sobre cómo se implementará la IA. Ujú. Sí, y algo que me llama la atención es la propuesta para empoderar a los empleados para que experimenten con la IA y saquen el máximo provecho de ella. Es decir, no se trata solo de directrices de arriba, sino de dar espacio para la creatividad y la adaptación personal. Claro, es como decir mm, que incorporar la IA de forma satisfactoria exige que la gente se sienta ya dueña del proceso y que no se convierta en un mero espectador de su propio trabajo. También se menciona cómo algunas empresas, como la firma legal en Canadá que adoptó la semana laboral de 4 días gracias a la IA, están aprovechando estas herramientas para mejorar el equilibrio entre trabajo y vida personal. Sí, eso es un cambio radical, ¿no? Pero, si soy honesto, tengo una crítica. ¿No crees que reducir la jornada laboral a 4 días, aunque suene fantástico, podría traer consecuencias en sectores más tradicionales que aún no han digitalizado sus procesos? Es un punto muy válido y mm, ciertamente la transición debe ser gestionada cuidadosamente. No es una solución universal, pero sí un indicativo de cómo la tecnología puede abrir puertas para repensar límites tradicionales.
La clave está en mantener ese balance y adaptar cada estrategia a las particularidades de la organización. Ujú. Eso me recuerda otro punto del contenido, la importancia de ya fusionar las áreas de recursos humanos y tecnología. Se habla incluso de nuevos roles híbridos, ¿cierto? Así es. Transformaciones como nombrar a un director de experiencia de personas y tecnología reflejan la necesidad de alinear la visión humana con las capacidades de la IA. Es fundamental que la comunicación fluya y se eliminen los viejos hilos organizativos para que ambos mundos colaboren de verdad. Y, al final se trata de una alianza entre la eficiencia tecnológica y la preservación del bienestar humano. No es un camino sencillo, sobre todo con tantos desafíos como la reducción de la autonomía, el incremento del aislamiento y los problemas éticos relacionados con el uso de datos de los empleados. Exacto, y los informes muestran que ya hasta el 54% de empleados y líderes se preocupan por esta difuminación entre lo humano y lo tecnológico. Esto, sumado al impacto en la privacidad y la ética, plantea un conjunto de interrogantes críticos para los líderes. Ujú. Es una reflexión profunda acerca de cómo, al implementar la IA, no se deben sacrificar aspectos fundamentales del trabajo humano. La clave está en la transparencia y en involucrar a los trabajadores en cada etapa del proceso. Sí, la transparencia es fundamental. Cuando las organizaciones comparten cómo la IA impactará el trabajo y qué beneficios se esperan, generan confianza y replantean la cultura laboral. Un ejemplo es USAA, que comunica abiertamente sobre la transformación digital y prepara a sus empleados con formación introductoria en IA. La comunicación abierta parece ser el pegamento que une todos estos cambios, ¿no? Más aún cuando se reconoce que la IA puede cortar tanto beneficios como generar desafíos. Exacto. Se trata de una cuestión de balance. Por un lado, la IA permite una mayor personalización y optimización de tareas. Por otro, si se usa sin control, puede restar valores en la experiencia y el aprendizaje humano. Es ya una cuestión de gobernanza y de ajustar las estrategias de recursos humanos. Ujú. Otro punto interesante es la tendencia hacia la personalización y el trato equitativo, como lo ven empresas que usan agentes de IA para ofrecer coaching individualizado. Esto podría transformar el panorama del rendimiento laboral y la percepción del valor del trabajo. Exactamente. Poner a disposición de cada trabajador un coach IA puede ser revolucionario en términos de desarrollo profesional, pero siempre hay que tener en cuenta que la interacción humana y la empatía son irreemplazables. Ya, totalmente. Y con esto llegamos al meollo del asunto. ¿Cómo creamos una nueva propuesta de valor, un EVP, que integre lo mejor de ambos mundos? Se trata de una evolución, no de una revolución abrupta, y requiere que líderes y equipos se comprometan a un cambio cultural profundo. Sí, el contenido recalca que para que un EVP evolucione en la era de la IA, se deben responder preguntas críticas. ¿Cómo compartir los beneficios de la IA? ¿Cómo mantener un balance entre eficiencia y sostenibilidad humana? Y, por supuesto, cómo fomentar una cultura donde la colaboración humano-máquina sea vista como una oportunidad y no como una amenaza. Ujú. Es fascinante pensar que la estructura organizacional podría volverse más ágil y menos jerárquica gracias a la IA, permitiendo que se agregue experiencia y atención sin necesariamente incrementar la burocracia. Exacto, y ahí entra en juego la idea de que en el futuro podríamos ver organizaciones que no necesitan expandir sus jerarquías para crecer en expertise, lo que abre la puerta a una autonomía sin precedentes para el trabajador. Y a una verdadera transformación, sin duda, aunque la implementación de estos cambios requiere también una gran responsabilidad y una visión estratégica clara por parte de la dirección. Así es, uno de los retos mencionados es precisamente la coordinación entre los altos ejecutivos, desde el área tecnológica hasta recursos humanos, para fusionar las mejores prácticas y garantizar que la IA se use para potenciar la Ujú. experiencia laboral. Me gusta cómo se enfatiza ese punto. La colaboración entre departamentos y la comunicación bidireccional son esenciales para que la IA se convierta en una aliada
y no en un factor de desconexión. Y, finalmente, se subraya que el futuro del trabajo dependerá de nuestra capacidad para aprender, adaptarnos y para integrar la IA de manera consciente en las estructuras existentes, sin dejar de lado el bienestar y el crecimiento personal de cada empleado. Sin duda, este análisis nos invita a repensar el valor del trabajo en un mundo donde la tecnología y lo humano se mezclan cada vez más. La clave estará en encontrar ese equilibrio y en desarrollar propuestas de valor que beneficien tanto a las personas como a la organización. Así es, y este cambio no es solo una tendencia tecnológica, sino una revolución en cómo entendemos el trabajo, la colaboración y el crecimiento personal en la era de la inteligencia artificial. En definitiva, es un reto fascinante que, con una buena estrategia y compromiso, puede transformar la experiencia laboral de manera positiva. Muchas gracias por este intercambio tan enriquecedor. Gracias a ti, la conversación nos muestra que la integración de la IA en el trabajo requiere tanto innovación tecnológica como un profundo compromiso con el bienestar humano. Hasta la próxima.